Vamos a grabarlo. Un buen día para todos, un feliz día para los hermanos y hermanas que nos escuchan en este sábado. Qué gusto saber que ustedes y muchos de nosotros estamos gozosos de poder compartir en este día santo la palabra de Dios. Y yo quiero quedar con ustedes en un compromiso muy especial, que es que cuando termine este mensaje, oren por este servidor, porque estamos haciendo programas todos los días a las 7 de la noche, en nuestro programa de reflexiones de la Biblia, en el programa del Facebook Live, pueden escucharnos todos los días, y también me gustaría que no dejemos la oportunidad de compartir los mensajes de Cristo al mundo. Estamos a las puertas de cumplir la última promesa de Dios para su pueblo, y esa promesa se llama: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Nunca en la historia de este mundo las redes sociales han llegado a la casa del más rico o del más pobre. Esta es nuestra oportunidad. Yo quiero esta mañana hablar acerca de los tiempos en que vivimos y de nosotros. Creo que más de uno de nosotros quiere conocer la verdad. Estamos cansados de escuchar muchas veces aquellos sermones bonitos en los cuales nos dicen lo que queremos escuchar. Pero también es importante hacer un autoanálisis de nuestra realidad en el mundo y también de nuestra realidad como congregación, como personas o como personas espirituales. Creo que hay algo que nosotros podemos hacer, y es hacer una introspección del mundo en que vivimos para darnos cuenta que los tiempos que vivimos hoy son tiempos peligrosos. Más de uno de nosotros hemos escuchado en la palabra de Dios y en nuestros mensajes en las iglesias cuando nos podíamos reunir, de que las tentaciones del tiempo del fin serían de tal magnitud que nosotros, muchos fieles, fueran, si fuera posible, engañados con las corrientes de mentira que corren alrededor de este mundo. Quizás la iglesia que tenga mayor solidez en su doctrina, y no porque es doctrina propia de la iglesia, sino en su doctrina bíblica, seamos nosotros, porque nosotros tenemos el privilegio de conocer la Escritura desde la perspectiva histórico-bíblica. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera las palabras de la Biblia se pueden corroborar en la historia. Pero cuidado que ese conocimiento maravilloso, bendecido que tenemos puede convertirse en nuestra arma para destruirnos a nosotros mismos. Es importante que tomemos con mucho cuidado este privilegio. Cuando el movimiento millerita comenzó a predicar la venida de Jesús con vehemencia, con dedicación, con devoción, ellos creían que Jesús aparecería muy pronto en las nubes de los cielos. Han pasado más de 100 y tantos años desde aquel momento cuando ese evangelio poderoso, fervoroso, se comenzó a predicar. Y han pasado los años. La rutina, el cansancio, la costumbre, el statu quo de nuestra vida espiritual, congregacional, doctrinal, eclesiástica, de un mensaje ya conocido, podría llevarnos al adormecimiento espiritual, cosa que el enemigo de Dios quiere para su iglesia en este tiempo. Y somos nosotros los que estamos conscientes de esta realidad, los que tenemos que, sabiendo lo que está pasando, lo que puede pasar con nuestra vida espiritual, tenemos que estar velando y atentos y no perder de vista las promesas de nuestro Señor. En el capítulo 3 del libro Segunda de Timoteo, pueden ustedes buscar en sus Biblias conmigo, la palabra de Dios nos advierte de lo que pasaría en el mundo en este tiempo. Y creo que más de uno de nosotros tenemos el privilegio de ver con nuestros propios ojos. Y aquí hay una cosa maravillosa que nosotros tenemos. Con nuestros propios ojos podemos darnos cuenta
de que la profecía de Dios se está cumpliendo. Quizás muchos en el pasado no podían tener la sabiduría de la escritura de Dios para poder decir, oh, mira, la Biblia dice esto, está pasando aquí. Mira, la Biblia dice esto otro, está pasando allá. Nosotros tenemos el privilegio de ver que lo que la profecía dice en la palabra de Dios, nosotros con nuestros propios ojos podemos comprobar de que es exactamente lo que Dios dijo, lo que pasa en el mundo de hoy. Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si yo quisiera con ustedes hacer una encuesta y ustedes me dirían cuál de estas profecías del cumplimiento en el tiempo del fin no se han cumplido todavía. Hay hombres en este mundo avaros, hay hombres vanagloriosos, y cuando se refiere a hombres se refiere a varón y hembra. Hay hombres soberbios, hay hombres blasfemos en este tiempo. ¿Existen hijos desobedientes a los padres? ¿Existen hijos ingratos? ¿Existen impíos en este tiempo? Y sigue diciendo la escritura, sin afecto natural. Hoy se ha vuelto común ver en las redes sociales, murió fulano, murió sutano. Ah, no, así es. La gente se descuida, se contagia y se tiene que morir. Sin afecto natural. Ya no hay identidad con la necesidad del hombre. Implacables. Calumniadores. Cuando nosotros vemos los movimientos políticos, cómo pelean el uno con el otro por alcanzar el poder, encontramos gente calumniadora, gente intemperante, gente que se amanece las noches enteras, los fines de semana, aún con las prohibiciones sociales. Intemperantes. No cuidan su salud. Hombres crueles, aborrecedores de lo bueno. Ayer tuve el privilegio de ver una entrevista en República Dominicana. No lo puedo creer. Cómo un hombre se vanagloriaba de decir que la humanidad está creciendo demasiado y que legalizar el aborto es el acto más moral para poder controlar la sociedad. No podía creer lo que este hombre decía, que es hacerle un favor a la naturaleza. Crear clínicas, 60,000 clínicas de aborto en el mundo, dedicados exclusivamente para matar a los niños. Crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mis hermanos, cuando miramos el mundo externo, cuando miramos alrededor de nosotros, no tenemos otra cosa más que confirmar que vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos difíciles. Yo tengo 3 hijos, 6 nietos. Y cuando me pongo a pensar que van a vivir esos nietos hermosos, esos niños que están desarrollando su mente, su corazón, en un mundo como el nuestro, me da terror. Entro en un sentimiento de incertidumbre y me pongo a pensar cómo vivirán ellos los tiempos finales de la historia de este mundo, tiempos peligrosos, difíciles. ¡Qué terrible!
Nuestros ojos pueden ver con presencia que lo que Dios había dicho para este mundo en este tiempo final se está cumpliendo. Pero esto no es lo más terrible. Quizás lo que vemos en el mundo, como que entendemos que las consecuencias del pecado han conducido al mundo a una situación caótica, de descalabro total. Moralmente no estamos ni siquiera en el suelo, ya no existe la ética, el respeto por la raza humana, por el ser semejante a los demás, por el vivir en una sociedad como la que vivimos, se ha convertido en algo que ni siquiera se piensa. Hoy el poseer, el tener, el ganarle al otro, el competir para ser mejor que los demás, es el común denominador del mundo que nos rodea. Pero eso no es lo peor. Y tú me dirás, ¿hay algo todavía peor? Sí, hay algo peor. Y si tenemos que hacer una introspección respecto a nuestro mundo, hay una introspección que tenemos que hacer acerca de nosotros. Hace más o menos 12 años atrás, 11 años atrás, yo escribí un libro que se llama Yo Creo, mi segundo libro de los 11 libros que yo tengo. E hice una introspección respecto de mi vida en los 29 primeras páginas del libro. Y me pregunté, ¿lo que yo creo, practico? Y por eso titulé a mi libro Yo Creo. En las primeras 29 páginas hablo acerca de mi vida espiritual. Y si bien es cierto, el mundo está lleno de caos, hay un caos peor en el corazón de aquellos que conocemos a Jesús. Es un peligro mucho mayor que el simple hecho de ver un mundo lleno de peligros y de tentaciones tan grandes como las que tenemos ahora. Ese peligro está en no darnos cuenta en el tiempo en que vivimos de cómo deberíamos nosotros tener nuestra relación personal con Cristo. Porque si el mundo que no conoce a Dios perecerá, qué triste y más doloroso será que aquellos que conocimos un día a Jesús y su palabra, perezcamos con ellos. Hay una cierta satisfacción espiritual que está cundiendo en los corazones de los cristianos de este tiempo. Ya sea por aquellos que creen de la gracia y que dicen que la gracia de Cristo resuelve todo problema y que no importa tú lo que hagas o lo que creas, igual Cristo te va a salvar. O aquellos que formamos parte de una iglesia donde cumplimos la ley y decimos que la ley de Dios es nuestro baluarte y de acuerdo a eso nos mantenemos firmes y según eso vamos a alcanzar la salvación. Ese sentido de satisfacción, ese sentido de bienestar espiritual, ese statu quo en el cual nosotros hemos llegado a estacionarnos, podría ser mucho más peligroso que el mundo que nos rodea. Cuando Jesús hablaba de la dracma perdida, que estaba en la casa, que no sabía que estaba perdida y no sabía dónde estaba perdida, no tenía conciencia de su condición de perdida, nos hace recordar a nosotros que conociendo la palabra de Dios podríamos estar perdidos y no saber que estamos perdidos en la casa de Israel, en la casa de Dios. En el capítulo 3, ubicándonos en el tiempo ahora de la vida espiritual de la iglesia de Dios, desde los versículos 14 en adelante se describe a un tipo de espiritualidad llamada la Odisea, que si bien es cierto no es tan catastrófica en su descripción, es catastrófica en su condición.
La palabra de Dios dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y miren lo que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si la condición de los calumniadores, de los crueles, de los intemperantes es terrible, la condición de tibieza espiritual de los hijos de Dios en el tiempo del fin no es menos caótica. Más de uno de nosotros se ha sentado en su casa a escudriñar la lección de escuela sabática o el estudio de la Biblia, o se ha sentado en la iglesia a escuchar un hermoso sermón y cuando salimos de allí decimos, qué lindo sermón, qué maravilloso sermón, me llenó el corazón, y nos robustecemos de la palabra de Dios y decimos, eso es lo que yo quería. Y nos ponemos al borde de ese mar tranquilo de nuestra satisfacción y decimos, este soy yo, este soy el cristiano que yo quería ser. Voy a la iglesia, doy mis diezmos, gusto de la predicación, soy líder de mi congregación, no me peleo con nadie, no ando criticando a nadie. Yo estoy ya un pasito, apenas me impulso con el dedo gordo de mis pies, ya estoy en el cielo. Yo conozco tus obras, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y tú me estarás preguntando, doctor, ¿y cómo hago para no ser así? ¿Qué tengo que hacer? Tú no tienes que hacer nada para resolver este problema. Tú, como persona, espiritualmente, no tienes que hacer nada. Y tú me dirás, ¿pero cómo me va a decir eso? Es imposible que usted me diga que no tenga que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Te voy a contar una historia. Yo era director de mayordomía en una zona sur aquí en el Perú. Estaba dando una semana de mayordomía en una ciudad importante que ustedes han escuchado, el Cusco. Estaba en un hotel pequeño porque me había quedado durante 8 días, tenía que estar en ese lugar y conseguí un lugar más que todo para dormir, que no tenga tanta comodidad, pero por lo menos para llegar a dormir, que era lo que yo quería porque durante el día estábamos trabajando, visitando los hogares. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, porque a esa hora los hermanos se despiertan y podemos llegar a las casas para poder reunirnos con ellos y sentarnos a estudiar un poco la palabra de Dios y orientar un poco el campo de la mayordomía, que no solamente tiene que ver con diezmos, sino con todos los campos de la vida humana. Volvíamos como a las 10 de la mañana a tomar desayuno en el hotel y luego entrábamos a nuestro cuarto. Tenía un compañero que estaba como unos 2 kilómetros de mi hotel, donde él también estaba trabajando en otra zona. Yo estaba solo cerca al centro de la ciudad. Y cuando entré al hotel, después de tomar el desayuno, llegó un joven a buscarme. Y la señorita que atiende en el hotel me llama y me dice, doctor Boris, hay una persona que quiere hablar con usted. Pastor Boris, me decía. Y le digo yo, ¿es hombre o mujer? Es un joven. Ah, sí es joven, déjele pasar. Y pasó. Y cuando tocó la puerta del hotel, de mi cuarto, abrí la puerta y el joven entró raudamente. Y se tiró de bruces sobre una de las camas. Había 3 camas, 2 estaban vacías. Sobre una de las camas y lloraba amargamente. Era un joven de unos 23, 24 años. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era. Me dice, pastor, estoy desesperado. Era lunes por la mañana, recién habíamos comenzado la semana de trabajo. Y me dice, escuché su sermón ayer y quiero hablar con usted, pero lloraba a gritos.
Yo le decía que se calmara porque había en el hotel otras personas que estaban quizás durmiendo y que necesitaban tranquilidad, que no llorara tan fuerte. Y él me dijo, si usted no me dice qué tengo que hacer, yo mañana me quito la vida. No quiero vivir más. Le digo, mira, por lo menos dime quién eres, dime cómo te llamas, dime qué es lo que pasa. Si te vas a quitar la vida, por lo menos para dar parte a alguien, a tu familia, decirle, mire, ¿sabe qué? Fulano vino a mi hotel aquí y me dijo que quería quitarse la vida, su nombre es tal, tiene su número de DNI, vayan a buscarlo, alguna cosa. Yo no sé ni siquiera quién tú eres. Bueno, me dijo, antes de darle mi nombre, le voy a decir que yo soy el director de jóvenes de la iglesia. Soy anciano de mi iglesia. Los fines de semana, con la directiva de la iglesia, cuando terminamos los programas juveniles, nos vamos a un nightclub, la directiva completa. Nos vamos a bailar, a tomar, a emborracharnos. Y yo, el director de la iglesia, visito prostíbulos. He luchado toda mi vida. Desde joven estoy en la iglesia y no puedo, ya no puedo más con mi vida. Ya no sé qué hacer. He intentado todo. Dígame, por favor, pastor, ¿qué hago? Porque si usted no me dice qué hago, yo me quito la vida esta noche. No sirvo más. Y mientras él hablaba, yo oraba en mi mente a Dios y decía, Señor, ¿qué le digo a este joven? Él está decidido a quitarse la vida. ¿Qué hago? Y cuando él se calmó y me miró con los ojos grandes, llorosos, rojos, porque estaba incluso con efectos de la droga, le dije, yo sé qué es lo que tú tienes que hacer. Y con los ojos esperanzados, este joven me miró así como entristecido y me dijo, por favor, dígame qué hago. Y yo le dije, nada. Y él se quedó en silencio y yo en silencio también. Es el momento, le dije, en el que tú tienes que dejar de hacer. Porque cuando tú quieres ser un cristiano por ti mismo, como la iglesia te ha dicho, como es el statu quo de una congregación que te dice que eso, si haces, vas a ser salvo. Terminó tu experiencia y tu relación con Cristo. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una relación, no con una iglesia, sino con una persona. Nos hemos olvidado de decir al mundo que Cristo es nuestro Señor en nuestra iglesia y que no nos debemos olvidar de que Él es quien nos capacita para que no vivamos como seres tibios. Si nosotros leemos el mensaje de la Odisea, bien dice claramente la palabra de Dios. Si eres ciego, si eres desventurado, si eres pobre, busca de mí el oro refinado en fuego. Esa fe firme en las promesas de Dios que ya no predicamos en nuestras iglesias. Estamos tan acostumbrados a hacer el culto, a hacer los programas, a reunirnos en el canto, a hacer el culto familiar en la mañana, en la tarde, y creemos que todas esas cosas que también hacían los fariseos, los saduceos y los escribas, que Jesús criticó, nos hemos olvidado de la vida de relación individual con el Cristo crucificado en la cruz del Calvario por nosotros. Hemos dejado de lado la experiencia nueva de cada día que la Biblia nos propone. La experiencia de las aves que son alimentadas por Dios cada día sin tener que los seres existentes tener que prever cosas para sentirse seguros. Nos hemos olvidado que Dios viste a las flores de la belleza que tiene para que nosotros aprendamos a no tener afán y aprendamos a vivir una relación confiada en las promesas de nuestro Salvador. Nos hemos olvidado
de que tenemos vestiduras blancas para comprar, para que sean las que cubran nuestra vida de pecado y nos presenten delante del trono de Dios como justos gracias al sacrificio de Jesucristo. Nos hemos olvidado del colirio del Espíritu Santo, no solamente para que nos haga entender la Escritura, sino para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que es la misión más importante que el Espíritu Santo puede cumplir en nuestras vidas. Yo no sé cuáles son tus pecados, tú no sabes cuáles son los míos. Los pecados son acciones aparentemente externas o pecados que podemos esconder. Pero eso no es lo importante, porque pecadores somos. ¿Qué de nuevo hay en ser pecadores? Nada. ¿Dónde está lo nuevo? En establecer una relación tan cercana con Jesús que nuestra vida aquí se mantenga como la de los profetas, viendo al invisible y creyendo en sus promesas. Mis estimados hermanos, mis estimados jóvenes que escuchan esta palabra de Dios, la iglesia, la hermandad, tú y yo, estamos confiados en lo que hacemos y nada de lo que hacemos nos ayudará a llegar a la patria celestial. La clave está en quien confiamos, en quien ponemos nuestras vidas desnudas, pobres o empobrecidas, incluso envanecidas por las cosas que hemos logrado en este mundo. Este es el momento de asirnos de la mano de las promesas de Cristo para dar a entender al mundo que nosotros no esperamos esta patria, sino la patria que ofreció nuestro querido Jesús a esa manada pequeña a quien le dijo: no temáis, porque al Padre le ha placido daros el reino. Es este Jesús que debe tomar sentido en nuestras vidas. No es la iglesia, no es el barco, es el capitán, el que promete que aunque el barco se hunda, nadie morirá, porque todos los que creemos en Jesús en medio de la tempestad encontraremos la salvación. Mi querido joven que me escuchas este mensaje esta mañana, no creas que porque alcanzas una profesión y tengas un trabajo y tengas una casa y un carro, podrás sentirte con la seguridad de que alcanzaste todo. Tu cosmovisión no puede circunscribirse solamente a las cosas de la iglesia o a las cosas de esta tierra. Hay algo más maravilloso que Dios ha prometido a su iglesia. Yo estoy a la puerta. No dice de la iglesia de la Odisea, no dice. Diría si fuera así. Dice: yo estoy a la puerta, tocando la puerta de tu corazón. Si tú me abres, quiero establecer una relación personal contigo. Voy a cenar contigo. Te voy a mostrar mis promesas. Te voy a dar la seguridad de mi salvación. Esa es la promesa de Cristo esta mañana para ti y para mí. Tiempos peligrosos en el mundo, pero hay un tiempo más peligroso que puede estar cundiendo nuestros corazones, y es la tibieza espiritual. Yo estoy preocupado por mi vida. ¿Y tú? ¿Estás preocupado por tu vida espiritual? ¿Estás desesperado por asirte de la mano de Cristo? ¿Estás deseoso de vivir estos últimos tiempos de la historia de este mundo, seguro de que Él y tú trabajan juntos por un solo propósito?
de escuchar esas palabras maravillosas en la patria celestial. Bien, buen siervo fiel. Hay alguno esta mañana que quiere decirle a Jesús: Señor Jesús, yo estaba viviendo la vida rutinaria del cristiano de todos los sábados, que estudia su lección, que estudia su Biblia y que hace cosas buenas, pero mi corazón estaba lejos de ti. Hay alguien esta mañana que quiere decirle a Jesús: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Lléname de ese oro puro, cúbreme con tu justicia y dame la luz de tu Espíritu Santo para poder entender que mi vida solamente puede tener lo que tú me prometes si yo te entrego mi mente y mi corazón. Si hay alguien esta mañana que quiere hacer esto, cuando yo haga la oración, dile a Jesús lo que tienes en tu mente. Dile a Jesús lo que tienes en tu vida y que Él tome control. Y que esa tibieza que hoy reina en tu corazón se convierta en una devoción plena, una fe firme en las promesas de nuestro Salvador. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por el privilegio que tú me das de poder abrir tu palabra y comprender a través de ella los tiempos en que vivimos. Sabemos lo peligroso que es este mundo, pero también sabemos lo peligroso que es confiar de que por las cosas que hacemos creemos que vamos a alcanzar la patria celestial. Como este joven que había hecho todo, pero no había conseguido nada. Pero el día que él dejó de hacer cosas por sí mismo para alcanzar la salvación, Jesucristo encontró lugar en su corazón. Él te entregó su vida y pude ver los resultados de la obra que tú has hecho con tu espíritu en su corazón. Haz la misma obra en nosotros. Esta mañana te abrimos nuestra mente, te abrimos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas como están, sucias, llenas de pecado, de malas intenciones. Así como estamos desconfiados, inseguros, te entregamos nuestro corazón y nos arrodillamos a los pies de la cruz, porque hay esperanza en el Gólgota, en aquel lugar donde Cristo selló para siempre la victoria sobre el pecado. Cúbrenos con tu manto de justicia esta mañana. Te lo pedimos solamente por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Yo deseo que Dios los bendiga, que Dios llene su corazón de sentido, que su relación con Cristo a partir de hoy comience como nueva criatura y cada día pueda sentir que el cielo está más cerca de nosotros. Mi deseo y mi oración para ustedes. Gracias, Sandrita, por invitarme. Un abrazo para todos los hermanos que estuvieron presentes hoy. Compartan este mensaje con otras personas y hagamos que el Señor llame al corazón de cada uno de aquellos que quieren un día encontrarse con nuestro Salvador. Desde el Perú, para todos ustedes un abrazo. Que el Señor los bendiga.